Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Mario, por tu presentación. Gracias a los que estáis aquí en directo por haber perdido vuestro tiempo y los que estáis también online, a los compañeros ponentes, al ver una presentación estupenda. Y hoy parece que la cosa va de reales decretos. Yo vengo a hablaros de otro real decreto que se publicó el 21 de junio del pasado año y ha entrado en vigor el día 2 de enero de este presente año. Es el que nos habla de el Real Decreto, dice así, el Real Decreto 487 de 2022, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionellosis. Esto no es ninguna novedad. Esto ya había un Real Decreto 865 del 2003 en que ya nos hablaba de las instalaciones en las cuales podía proliferar la legionela. Empieza el Real Decreto diciéndonos qué es la enfermedad. La enfermedad, cómo se contagia y cuáles son sus síntomas. Pues está claro lo que dice. La enfermedad es una enfermedad bacteriana y de origen ambiental. La legionela la tenemos en los lagos, en los humedales. Y llega a nuestras viviendas a través de las tuberías. Podemos estar tranquilos que nos podemos beber un vaso lleno de legionela que no nos va a pasar absolutamente nada. El problema es cuando esa bacteria, por algún motivo, se pulveriza en el ambiente acompañada de gotas de agua y llega a nuestros pulmones pues, por la vía respiratoria. Bueno, no vamos a hablar mucho más de la enfermedad porque no somos médicos, sino lo que somos es fontaneros hoy, en el Día Mundial de la Fontanería. ¿Cuál es el objeto de este Real Decreto? Pues como lo era el anterior, la prevención y el control de la legionellosis en aras de la protección de la salud humana. Y el ámbito de aplicación son las instalaciones que pueden ser susceptibles de lo que os he dicho antes, de acompañar esa legionela a través de unas microgotas de agua que puedan volar por el ambiente y acabar en nuestros pulmones, ¿vale? en nuestro organismo. Y se aplican instalaciones en edificios, medios de transporte, instalaciones recreativas, instalaciones urbanas, instalaciones de uso sanitario y terapéuticos, donde más peligroso es. Y en general en cualquier instalación que utilice agua en su funcionamiento y produzca aerosoles, ¿vale? Es que es lo que hemos dicho. En el anexo 1 del Real Decreto, vemos nos hace una relación no exhaustiva. ¿Por qué? Porque puede haber muchas más, ¿de acuerdo? Hay un montón de instalaciones que pueden ser causantes de que esa bacteria acabe en nuestro organismo. Sistemas de agua sanitaria, torres de refrigeración y condensadores evaporativos, de esto ya hablaba el antiguo Real Decreto, equipos de enfriamiento evaporativos, centrales humidificadoras industriales, humidificadores en general, sistemas de agua contra incendios, esto es una novedad en el Real Decreto, sistemas de agua climatizada a temperatura similar, vasos de piscina polivalente, vasos de piscina con dispositivos de juego, fuentes ornamentales, sistemas de riego, dispositivos de enfriamiento evaporativo, sistemas de lavados de vehículos, esta es otra novedad, máquinas de riego o baldeo de vías públicas, cualquier elemento destinado a refrigeración o humectación, instalaciones de uso sanitario múltiples, como hemos dicho antes, y por último, en el número 15 dice cualquier otra instalación que utilice agua en su funcionamiento y produzca o sea susceptible de producir aerosoles que puedan suponer un riesgo para la salud de la población. Bien, a continuación nos habla de las exclusiones y de las responsabilidades.
Dice, queda excluido el ámbito de aplicación las instalaciones ubicadas y de uso exclusivo de viviendas, siempre y cuando no afecte al ambiente exterior del edificio. Quiere decir que imaginaos una macro instalación comunitaria de viviendas que tienen 3 acumuladores de 5.000 litros cada uno, ahí no hay problema de desconectar, ¿vale? Lo que sepáis que es muy importante esto, que la vivienda no aplica. Luego nos habla de las responsabilidades. La responsabilidad principal siempre va a recaer en el titular de la instalación. Luego nos dice que el titular, que aunque subcontrate los mantenimientos con una empresa tercera, va a seguir siendo responsable, ¿de acuerdo? O sea, siempre él va a tener que estar vigilante de todo lo que se hace en su instalación. El artículo 6 ya nos habla del requisito de las instalaciones y de la calidad del agua, ¿vale? Ojo con esto, porque es muy importante para los instaladores. Dice, sin perjuicio de lo que disponga el Código Técnico de la Edificación, el Reglamento de Instalaciones Térmicas y el Reglamento de Instalaciones Frigoríficas u otras legislaciones aplicables, dice que en las nuevas instalaciones y en las existentes cuando se reformen, o cuando lo considere la autoridad competente, sanitaria en este caso, por razones de protección de la salud, contará con una declaración responsable del cumplimiento de estos requisitos, emitida por persona física o jurídica habilitada. O sea, aquí ya nos está diciendo que nuestra instalación no la puede hacer cualquiera, que la tiene que hacer alguien que esté habilitado. Es una pregunta muy importante que deberemos elevar al Ministerio de Sanidad, que nos diga quién es ese habilitado para hacer nuestra instalación. Dice que los equipos de nebulización por aerosolización o aumentadores de uso doméstico, que estos están muy de moda, y que veis la foto, ¿no? Sobre todo en las terrazas, ¿no? Están muy de moda cuando empieza el calor, incluirán unas pautas de limpieza y desinfección. ¿Por qué? Porque en este caso no va a haber una empresa dedicada a hacer el mantenimiento de estos equipos, sino que va a ser el propio usuario. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver una novedad dentro de este Real Decreto. Aquí nos habla del Plan de Prevención y Control de la Legionela, PPCL, que son las siglas, o el Plan Sanitario frente a la Legionela, que ya he hablado al ver algo de esto en la antigua ponencia. ¿Vale? Y nos dice que el titular de la instalación puede recurrir a la implantación de un plan de prevención contra la Legionela o de un plan sanitario. Uno de los dos tiene que existir siempre. El plan de prevención y control de la Legionela es un conjunto de actividades que permiten minimizar el riesgo de proliferación y diseminación de Legionela en instalaciones y establecimientos. Y el plan sanitario es un conjunto de actividades resultado de una evaluación de riesgos del propio edificio. Bien, pues vamos a ver lo que es uno y lo que es otro. Dice al principio que el titular será responsable de que se elabore o implante un PPCL adaptado a su instalación. El PPCL no es ninguna novedad, porque antes tenía un nombre que era el Plan de Mantenimiento de la Instalación. Cuando tú tenías una instalación de este tipo, tenías que contratar unos servicios a una empresa externa. Y esa empresa, cuando llegaba a tu instalación, tenía que hacerte con detalle unos planos y ver cuáles eran los puntos críticos de la instalación. Bueno, pues aquí lo que hace este nuevo Real Decreto es desarrollarlo, ¿vale? Y dice así, ¿de qué consta ese PPCL? Primero, un diagnóstico inicial de la instalación, donde estarán los datos técnicos de funcionamiento y diseño, donde habrá unos planos, y donde estará claramente puesto dónde van a estar los puntos de toma de muestra para que se controle en todo momento los problemas que pueda ejecutar la instalación. Luego, también va a incluir una descripción de los programas, tanto de mantenimiento como de tratamiento, el programa de muestreo y el programa de formación de las personas. Aquí nos habla de la formación de las personas, que es muy importante. También dice que esa documentación que se va a elaborar cada año, cada inspección, cada revisión, pues se revisará de manera periódica, porque puede haber alteraciones en la instalación, evidentemente, no tiene por qué ser tal y como se concibió en un principio. El registro será preferentemente en soporte informático y estará en la propia instalación y se conservará al menos durante 5 años.
Ahora vamos al plan sanitario frente a la legionela. El plan sanitario está basado en una evaluación de riesgos y fundamentado en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que son los que están al tanto de todos estos tipos de contaminaciones. El PSL deberá contar con los siguientes aspectos. Primero, como hemos dicho antes, parte de una evaluación de riesgos de la instalación. Se identificarán los peligros, se priorizarán los riesgos, se determinará cuáles son los puntos críticos de la instalación y se describirá las medidas correctoras y verificación de la eficacia de las mismas. Gestión de comunicación, evaluación continua del PSL. En las instalaciones locales o centros o edificios prioritarios, esto se contradice con lo que decía Albert. Antes decía que en los edificios prioritarios era obligatorio que se haga un plan sanitario. ¿Vale? Aquí dice que la persona titular, en este caso, deberá basar su plan preferiblemente en un plan sanitario. No lo obliga este Real Decreto. Si vamos a ver, por recordar lo que ha dicho Albert, que es un edificio prioritario, más o menos la definición es la misma que nos decía antes el otro Real Decreto. Son instalaciones prioritarias las instalaciones de locales, centros, edificios que prestan servicio o son frecuentadas por personas de especial vulnerabilidad. En este caso, como podéis ver, pues edificios, centros sanitarios, sociosanitarios, centros penitenciarios, en ese tipo de instalaciones. Bien, pues avanzamos al artículo 18 y es donde nos va a hablar de la formación del personal. Esto está un poco enrevesado. Voy a intentar que lo captéis. La persona responsable técnica del PPCL o PSL. Esto es una figura, por un lado, ¿vale? Alguien que hace esos planes de prevención, que no tiene por qué ser miembro de la ni tiene por qué ser la empresa que va a hacer los servicios al tercero, ¿de acuerdo? Y la acreditación que tiene que tener es la siguiente. El Real Decreto 830 del 25 de junio, porque se establece la normativa reguladora de la capacitación para realizar trámites con biocidas. Los servicios de biocidas que realicen tratamientos a terceros con carácter corporativo deberán designar un responsable técnico, que no tiene por qué estar en la empresa, que tienen que designarlo. Y la capacitación que tiene que tener ese responsable técnico es una de estas. Un certificado de profesionalidad, un título de formación profesional o un curso especializado de formación profesional. ¿En qué? En gestión de servicios para el control de organismos nocivos nivel 3. Ahí os he puesto hasta las horas. También puede ser un titulado universitario. Parece ser que los titulados universitarios pueden hacer de todo. Pues aquí también. O un título de formación profesional de grado superior específico en salud ambiental. Ahora vamos al personal propio de la empresa que nos va a hacer el servicio. ¿Bueno? Estará en posesión de la cualificación profesional relativa al mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones susceptibles de proliferación de legionela. Ahí tenemos el módulo formativo de 270 horas, es un grado 2, correspondiente a la familia profesional de seguridad y medio ambiente. O también mediante un certificado de profesionalidad que acredite esas competencias. La capacitación que hemos visto anteriormente es la que se precisaba antes, o sea, esa es la antigua acreditación que hay para poder ejercer la actividad de protección contra la legionela. Bueno, que va a estar conviviendo con nosotros durante 5 años. ¿Vale? A partir de esos 5 años tendremos que acreditarlos de esta manera que dice aquí. Por último está la persona que aplica biocidas. ¿Vale? O sea, puede haber un aplicador, simplemente un aplicador de biocidas. Ahí os he puesto los tipos de biocidas que hay y los tipos que utilizamos nosotros en nuestras instalaciones de fontanería es el 2 y el 4. En este caso tendrán que estar en posesión de un título de formación profesional o un certificado de profesionalidad, de cualificación profesional, de servicios para el control de plagas. Ahí tenéis que es un nivel 2 también de 290 horas de duración.
o estar en posesión de un título de formación profesional correspondiente a la familia de seguridad y medio ambiente. Y por último, por un reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral. ¿Vale? Esto ya nos dirán también cómo se puede acceder a este reconocimiento. Bien. Disposiciones transitorias. La número 1 dice esto: las personas titulares de la instalación deberán actualizar. Fijaos que aquí dicen actualizar, lo que quiere decir que esto ya existía, lo que tenía otro nombre. Actualizar el PPCL o implantar el PSL, según proceda, en un plazo máximo de 1 año. Y decirse con esto que, señores instaladores, instalaciones que tengáis por ahí, hacérselo llegar a vuestros clientes, que esto lo tienen que tener hecho antes de 1 año, o sea, antes del 2 de enero de 2024. Disposición transitoria tercera. Validez de los certificados de aprovechamiento. Lo que os decía antes, se prorroga la validez de aquellos certificados antiguos que decía el 865 de 2003 en un plazo de 5 años. ¿Vale? Y durante este periodo se realizarán cursos encaminados a la obtención del certificado de profesionalidad. Quiere decir que habrá que mirar el catálogo nacional a ver si realmente existen estos cursos, porque quiero pensar que si no va a haber un vacío de empresas que puedan hacer estas instalaciones. ¿Vale? Entonces, ojo con esto. No lo tendrá que decir la autoridad competente en este caso. Los aplicadores y operadores para continuar ejerciendo su actividad antes de finalizar este periodo transitorio deberán obtener la certificación correspondiente que hemos dicho antes. Pero por último dicen que no obstante las comunidades autónomas durante este periodo podrán adoptar en caso necesario las medidas oportunas para lograr la habilitación. Quiere decirse que esto no puede haber un vacío de empresas que se dediquen a eso. De alguna manera tendrán que resolver esta situación. Nosotros desde la Comisión de Agua estamos intentando o solicitando que se hagan cursos puente para que aquellas habilitaciones pues valgan con este nuevo Real Decreto. Simplemente que establezcan unas horas, un curso de capacitación y anuncio. La disposición transitoria cuarta, para instalaciones existentes con anterioridad a la entrada del vigor del Real Decreto, se establece un periodo transitorio de 2 años para que se adapten a lo que dice el anexo 3, apartado 1, que va a decir cómo tienen que ser las instalaciones a partir de ahora, que lo vamos a ver un poco más en profundidad. ¿Vale? Quedaos con esto. Para implantar el PPCL o el PSL, 1 año. Y para adaptar las instalaciones existentes, 2 años. Disposiciones finales. Se faculta al Ministerio de Sanidad, en este caso, a dictar tantas normas necesarias como estime oportunas para clarificar y para complementar este Real Decreto. Esto no es ninguna novedad, porque ya existían guías con el antiguo Real Decreto para clarificar ya el antiguo Real Decreto. Si entráis en la página del Ministerio de Sanidad, vais a ver todas las guías que son de aplicación para complementar el Real Decreto. Pues veis, las podéis leer o incluso las podéis usar en la cama si queréis por la noche tranquilamente. Tenéis todo tipo de instalaciones. Las de agua fría de consumo humano, sistemas de agua caliente, torres de refrigeración, centrales purificadoras, así hasta 13 guías, ¿vale? Publicadas. Por último, y es lo que os dije al principio, el presente Real Decreto entrará en vigor el día 2 de enero del 2023. O sea, que ya lleva con nosotros 2 meses. Bien, pues vamos a entrar en lo que realmente nos interesa a nosotros como instaladores. Y es el anexo 3. ¿Qué nos dice el anexo 3? Es cómo tienen que ser nuestras instalaciones. No solo de agua caliente, sino también de agua fría. Antes, en el Real Decreto antiguo, las instalaciones de agua fría no estaban consideradas como de mayor proliferación de la legionela, solamente las de agua caliente. Pues aquí las da importancia a las dos. Y lo vamos a ver. Primero nos habla del diseño.
Tanto el diseño y los materiales utilizados en las instalaciones evitará la formación de incrustaciones, crecimiento microbiano y formación de biocapa, que también lo ha dicho antes Albert en el otro Real Decreto, también está claro. También nos habla de el código técnico. Y además serán resistentes a la acción del agua, a los desinfectantes, porque nos vamos a someter a una cantidad de perrerías importantes, y a las temperaturas, porque podemos hacer una desinfección química o con un tratamiento térmico, ¿vale? Pues tiene que cumplir las dos condiciones. Vamos a ver lo que dice del agua sanitaria en general. Garantizará la total estanqueidad. No ninguna novedad, las instalaciones tienen que ser estancas, ¿no? El agua no se tiene que manchar por ningún lado. 2. Facilitará la accesibilidad a los equipos. Antes de entrar aquí hemos estado hablando de esto, ¿no? Que es muy habitual entrar en cuartos de instalaciones que no puedes meter ni la mano, ¿no? Vale, pues todos los equipos tienen que ser accesibles porque hay que mantenerlos, hay que limpiarlos, revisarlos, inspeccionarlos. O sea, tiene que estar todo accesible. Los materiales serán compatibles con el agua de consumo humano. Ahí os he puesto materiales, sin más, acero, las tuberías pueden ser de acero, pueden ser de polietileno, de capas, todo tipo de plástico y tuberías metálicas. Aquí había una controversia, decían que las tuberías metálicas no nos valían para instalaciones de agua caliente y no sé cuántas más. No es cierto, son tan válidas como las tuberías plásticas. Lo que sí que he querido poner ahí es ese pequeño cuadro donde se ve una curva de regresión de los materiales. Es muy importante cuando vamos a elegir una tubería, según para qué aplicación, que conozcamos la curva de regresión del material, por lo que hemos comentado antes. Vamos a someter a instalaciones a unos choques térmicos o a unos tratamientos con biocidas muy agresivos y eso mezclado temperatura y presión, pues hay tuberías que la verdad que lo pasan mal. Entonces vamos a fijarnos en esta característica de las tuberías, sobre todo en este caso de las tuberías plásticas. Dispondrán en el agua de aporte de sistemas de filtración. Aquí nos hace mención al código técnico, ya lo dice el código técnico, que habrá un filtro. Además nos habla de una categoría de filtros específica. Y en los puntos terminales se deben seleccionar preferentemente difusores de baja aerosolización. Habría que preguntar qué tipo de difusores son estos. He inventado ahí esa ducha con un montón de gotas gordas. No sé si eso es baja aerosolización. Bien, pues ahora nos habla del agua fría en concreto. Dice, se mantendrá la temperatura del agua en el circuito de agua fría lo más baja posible, donde las condiciones climatológicas lo permitan, una temperatura inferior a 20 grados. Las tuberías estarán suficientemente alejadas de las de agua caliente y en su efecto aisladas térmicamente. Tampoco es ninguna novedad, ya nos lo dice el código técnico, cómo tienen que ir en la distribución de las tuberías por patinillos y que no tendrán que aisladas térmicamente las de agua caliente para que no quedan caloras de agua fría. No es ninguna novedad. También nos dice que los depósitos cumplirán con el Real Decreto 140 del 2003, ¿vale? Que esto ya está obsoleto. Que lo único que decía que el Real Decreto era que todos los depósitos de la instalación deberán situarse por encima del nivel del alcantarillado para que no hubiera retornos a ese depósito de agua sanitaria, que estaría siempre tapado y dotado de un desagüe que permita su vaciado total para hacer la limpieza. Bien. Y además estarán dotados, ojo a esto, todos los depósitos de agua fría estarán dotados de un sistema de medida de temperatura. O sea, no dice que puedas ir allí y meter un termómetro en el agua, sino que habrá un sistema de medida, ¿vale? Que tiene que estar allí continuamente. Agua caliente, y aquí van a empezar los problemas. Si lo queréis ver como un problema, porque yo lo veo como una oportunidad de negocio. Primero nos hablan los depósitos. Los depósitos de acumulación. Dice, los depósitos de más de 750 litros o más deben tener una boca de inspección con un diámetro mínimo de 400 milímetros. Esto es para poderse meter dentro y hacer una limpieza exhaustiva antes de hacer la desinfección de ese depósito. Esto no es ninguna novedad. No venía redactado en el antiguo Real Decreto, pero siempre ha venido redactado en las guías técnicas que eran de aplicación, como decía el Real Decreto.
Entonces, que lo sepáis que esto no es una novedad. Cuando son menores de 750 litros, nos dicen, y los interacumuladores de doble tanque o los del baño María, como lo queráis llamar, estarán provistos de una de las correspondientes accesos para la inspección. O sea, aunque sean de esas características, habrá que quitar una tapa y comprobar visualmente cómo están por dentro. ¿De acuerdo? Y además estarán dotados de una válvula en la parte inferior del tanque que nos permita hacer la purga, que nos va a decir después el próximo anexo para hacer los mantenimientos del estanque. Seguimos con particularidades que nos hablan de los depósitos de acumulación. Se asegurará en toda el agua almacenada en los acumuladores de agua caliente finales. Decimos finales porque puede haber más de un acumulador. Entonces, en el caso del acumulador final, o sea, el que sale directamente de la tubería al consumo, habrá una temperatura de arriba a abajo, o sea, en todo él de manera homogénea, mínimo de 60 grados. Y el agua de retorno, que llega a nuestra instalación, a nuestra sala de calderas o a nuestro acumulador, antes de volver, tendrá que sufrir una desinfección térmica. O sea, que habrá que elevar esa temperatura que venía en el antiguo Real Decreto, decía que vendría como mínimo a 50 grados, la tendremos que elevar a 70 grados. Ya veremos ahora unos esquemas de ATECIR o algún fabricante que nos dice cómo creen ellos que debe hacerse esto. Por último, dice que cuando se utilice un sistema de aprovechamiento térmico con acumulación de agua de consumo que no se asegure de manera continua una temperatura de 60 grados, o sea, será un acumulador anterior al acumulador final. En cualquier caso, en el final siempre se garantizarán esos 60 grados. El acumulador primario estará a la temperatura que esté. Si es un acumulador que viene de un aprovechamiento solar o de la geotermia, pues estará a la temperatura que en ese momento estaremos aprovechando del sol o de nuestra máquina de geotermia. Pero el siguiente, el final, siempre de manera homogénea a 60 grados. Vamos a ver algún... No. Vamos a ver algún esquema que nos propone, en este caso ATECIR, en este documento que ha elaborado hace bien poquito. Ahí veis la instalación del esquema 03 conectado a la recirculación únicamente al primer depósito. Pues si ahí veis, la recirculación es la segunda tubería discontinua de color rojo, ¿de acuerdo? Que va a entrar en el depósito primario. De ahí le aspira la bomba que tenemos en la línea discontinua de color azul, entrará en ese intercambiador que nos va a elevar la temperatura a 70 grados, como nos ha dicho antes. De ahí lo mandaremos directamente a un pequeño acumulador que le tendremos siempre a 70 grados, porque es el que sale directamente del intercambiador. Y de ahí pasaremos al acumulador final, que es el que nos decía antes que estará a 60 grados. Todo esto está muy bien cuando la instalación está en dinámico, cuando hay grifos abiertos y hay recirculación. Pero es que esto, cuando está parado, nuestra instalación se convierte en un circuito cerrado. Entonces, ¿qué va a pasar con esa válvula de mezcla que tenemos a la salida del acumulador final? Pues no lo sabemos muy bien, pero ahí solo puede salir 70 grados. ¿De acuerdo? Tenemos otro segundo esquema donde lo único que hace es que nuestro agua de retorno entre en el acumulador que viene de un aprovechamiento solar o nos entran de 60 grados. Eso será en función de la temperatura a la que tengamos, a la que estamos aprovechando en el primer acumulador. ¿De acuerdo? Porque si estuviéramos metiendo el agua de retorno, si viene más caliente que el agua que estamos obteniendo del sol, pues estaríamos calentando ese acumulador. Pues para eso ponemos unas válvulas automáticas que van a discriminar si yo meto el agua de retorno en un acumulador o en el
El IDAE, ya en el año 2010, ATCIR ha sacado estos documentos, lo que hemos visto recientemente, pero el IDAE, ya hace 13 años, nos decía cómo se debería hacer una instalación, lo digo, diseñar un sistema de producción de agua caliente mediante el doble intercambiador para conseguir que todo el agua de hacer esa reticulación de agua fría pase por la temperatura de 70 grados. Y ahí veis el tubo de retorno, que está en color azul discontinuo, entra en un primer intercambiador, que ese intercambiador está aprovechando la energía que me sale a 70 grados del acumulador de arriba, no sé si lo seguís. Entonces hago un precalentamiento, lo meto en mi depósito y luego de mi depósito, que lo cojo a temperado, lo elevo a 70 grados en el intercambiador que tengo en mi izquierda, vuestra izquierda también, ¿no? Todo el mundo lo tiene a la izquierda, eso, ¿no? Hay algún fabricante que también lleva haciendo esto bastantes años, para gente que esto no es ninguna novedad, sobre todo en edificios especialmente sensibles, por ejemplo, hospitales. Pues ahí tenéis un esquema que es muy parecido al que hemos visto antes de IDAE. Hay un primer intercambiador por el que pasa, atempero el agua, le meto en un segundo intercambiador que lo elevo a 70 grados y voy a tener mi acumulador, un único acumulador a 70 grados. Bueno. Ahora vamos a hablar de qué dice de la instalación. Se disponen válvulas de retención para evitar retornos indeseados, ya lo dice el código técnico. La temperatura del agua en los circuitos de los puntos terminales en la tuberías de retorno serán superiores a 50 grados. Los sistemas de calentamiento sin acumulación y sin retorno garantizarán que el agua de salida de los equipos tenga una temperatura mínima de 60 grados. ¿Vale? Ahí os he puesto un calentador de gas. La instalación permitirá que el agua alcance los 70 grados por hacer el choque térmico. En instalaciones de uso sanitario y con personas inmunocomprometidos, además se podrá disponer de algún elemento para filtros microbiológicos, ¿vale? Para que el agua sea mejor. Y esto también es muy importante. Los tramos de tuberías en los que no se pueda asegurar la circulación de la temperatura y de una temperatura mínima de 50 grados no podrán tener una longitud superior a 5 metros. Si pensáis en el código técnico, nos habla de 15 metros, la distancia máxima sin tubería de retorno, ¿vale? Pues en este caso, en estas instalaciones que aplica este Real Decreto, nos habla de 5 metros como máximo. Cuando hay una válvula mezcladora, no podemos tener distancias mayores de 5 metros. O un volumen superior a 3 litros de agua, ¿vale? Nos da esas dos condiciones, ¿vale? Y en todo momento se garantizará en los puntos terminales los 50 grados. Y esta temperatura, como máximo, la tendremos en nuestro punto de consumo en 1 minuto de tiempo. El anexo 4. Aquí nos habla del programa de mantenimiento y tratamiento. Pues la periodicidad será la que diga el PPC. Y como mínimo, una vez al año, ¿vale? O cuando se ponga en marcha la instalación por primera vez, tras una parada superior a 1 mes, tras una reparación o modificación estructural, cuando una revisión general de la instalación la aconseje o cuando lo determine la autoridad sanitaria. La revisión, limpieza y desinfección de toda la instalación se efectuará una vez al año, sin superar los 12 meses. Los puntos terminales, como son los grifos, se realizarán mensualmente y semanalmente se abrirán los puntos de habitaciones o instalaciones con poco uso. Y aquí en este cuadro tenemos el programa de limpieza y desinfección. Ojo que esto ha cambiado. Limpieza y desinfección. Trimestralmente, los depósitos acumuladores. Esto antes, con el antiguo Real Decreto, era una vez al año o cada 12 meses. ¿De acuerdo? La purga de la instalación. Los fondos de los acumuladores una vez a la semana. Las tuberías
a través de los puntos de drenaje, que el código técnico nos dice que tiene que haber unas columnas, unos puntos para poder vaciar y tal, se hará mensualmente. Y el control de la temperatura diariamente en los depósitos finales, en el último depósito. Y en el retorno, eso cada día. Y mensualmente en un número representativo de grifos. ¿Vale? Del agua fría. Limpieza y desinfección de los depósitos, una vez al año. El control de la temperatura, una vez a la semana. Y los niveles de desinfectantes, si es que les tiene la instalación, pues será diariamente. ¿Vale? Si como resultado de esta medición, de la temperatura, de los depósitos, los valores superan a 25 grados, se realizará una evaluación de riesgo. Designación de los puntos de muestreo. Hay que colocar puntos de muestra para coger muestras de agua para ver en qué condiciones está la instalación. ¿Vale? Dice, se recogerán muestras de agua como mínimo en los siguientes puntos de la instalación. Un punto en el depósito, un punto en el acumulador, un punto en el circuito de retorno, 2 puntos medios en la instalación y cada uno de los puntos terminales identificados. ¿Vale? Y ahí tenemos un cuadro, la tabla 2, que dice puntos terminales de toma de muestras en instalaciones de uso colectivo, que va en función de la cantidad de puntos terminales que tiene la instalación. Ahí veis de 20, entre 20 y 50, y entonces ahí dicen los puntos que tiene que haber para la toma. La frecuencia mínima del muestreo, de esas tomas de muestra. Bien. La legionera será cada 3 meses, los aeróbicos cada 3 meses, el pH de manera diaria, la temperatura diaria y rotativa, la turbidez del agua será semanal, los niveles de biocida diarios, en su caso con lectura automática o en continuo, y el hierro total cada 3 meses. Bien, la presentación ha terminado, pero no quería terminar sin decir la cantidad de normativa que tenemos. Hemos visto lo que veis arriba, el Real Decreto 487 del 22. ¿Vale? Pero es que a su vez tiene 13 guías técnicas, como hemos visto antes. O sea que, en función de la instalación que vayamos a hacer, no solo tendremos que conocer este Real Decreto, sino que tenemos que conocer la guía técnica, porque estamos obligados a ello si queremos hacer una instalación bien hecha. Habéis visto antes que decía, sin perjuicio de lo que diga el código técnico y el RITE, pues también tenemos que conocer efectivamente lo que dice el código técnico en su parte, en su documento HS4 que nos habla del agua de consumo humano. También tenemos que saber lo que nos dice el RITE, sobre todo en el tema de aislamiento. ¿Vale? El Real Decreto que nos ha hablado Albert, pues también lo deberemos conocer. He puesto ahí como nebulosa la norma UNE 1030. Que antes era de obligado cumplimiento con el Real Decreto antiguo y aquí no sabemos por qué la han quitado del medio. Nosotros hemos dicho que nos parecía, por ahí en este caso, hemos dicho que nos parecía interesante que esa norma se mantuviera en el texto. Ya veremos si nos hacen caso o no. Y luego además seguro que cada uno en nuestra comunidad donde vive tenemos unas normas autonómicas que debemos cumplir y unas normas locales que debemos cumplir. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que los fontaneros tenemos mucho camino que recorrer, que tenemos que estar preparados. ¿Para qué? Pues para que nuestro cliente, cuando entre la ducha, de lo único que se tenga que preocupar es de que al otro lado de la cortina no esté la madre normal. Muchas gracias y viva la fontanería.